trámite, ¿no? Por favor. Bueno, pues muy buenos días a todos, les agradecemos que nos acompañen esta mañana. La verdad estamos bien contentos de presentar esta agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas. Básicamente lo que es este ejercicio es la sistematización de los aprendizajes de la Comisión en estos últimos 5 años, sobre todo los temas que hemos hecho en contratación pública. Y pues después de la sistematización de estos aprendizajes, pues una agenda para promover contrataciones íntegras. Empezamos por algunos datos. En 2017 se adjudicaron en México más de 228,000 contratos públicos con un valor superior a los 585,000 millones de pesos. Es decir, esto es una bolsa enorme de dinero y por eso obras íntegras representan una enorme oportunidad de ahorro, y el despilfarro de esto pues tiene impactos muy importantes en las contrataciones públicas, ¿no? Y bueno, como sabemos, las contrataciones del gobierno pues pueden ser afectadas por temas de corrupción entre funcionarios y proveedores, y también son vulnerables al acuerdo de simulaciones en las licitaciones públicas, que esto es empresas que deberían de competir por los contratos, pues simulen la competencia y no compiten entre ellas. En los dos casos, pues es lo público, y en ese sentido pues hay que combatir. Como todos sabemos, la sociedad mexicana exige desempeños íntegros de sus funcionarios públicos. Junto con el tema de la seguridad, el tema de la combate a la corrupción es una de las principales demandas de los mexicanos. El Estado mexicano ha estado trabajando en este camino, dio sus primeros pasos con el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción, y el virtual presidente electo también ha expresado su intención de combatir a fondo la corrupción. Asimismo, el virtual secretario de Hacienda del nuevo gobierno ha hablado sobre centralizar las obras de gobierno como un mecanismo para generar ahorros y también para combatir la corrupción. Por un lado, la centralización te permite aprovechar tu poder de compra del gobierno, porque si tú compras mucho le puedes exigir a tu gobierno por precio. Y pues por el otro lado, centralizar las compras y tener más compradores a la corrupción. Y en este contexto es que esta comisión pone a consideración de las autoridades, y por supuesto lo haremos a consideración del equipo de transición, esta agenda que les presentamos. Primero, empezar por explicar que hay un círculo vicioso entre falta de competencia y corrupción. Cuando un servidor público favorece a alguien en particular, pues le está otorgando ventajas indebidas. Quien tuvo acceso a estas información privilegiada o ventajas indebidas lo que hace es ganarse el contrato. A falta de competencia, ese que se gana el contrato se lleva un sobreprecio y eso le genera ganancias extranormales. Y estos precios altos lo que le permiten a este proveedor es justamente pagar un soborno a cambio de ser favorecido por la adjudicación. Y como les mencionaba yo, la licitación pública dirigida representa una traición a los contribuyentes, porque son los intereses privados y los bolsillos de los funcionarios los que se privilegian en detrimento de los ciudadanos a través de servicios públicos. Un tema relevante es que la corrupción puede dañar permanentemente los mercados, y de ahí que nos importe tanto, porque este círculo vicioso que les comento no solo les da ventajas a la empresa en una sola ocasión, sino que esta empresa corrupta fortalece su poder de mercado. Las empresas eficientes tienen en ocasiones que salir del mercado porque no tienen la escala para competir, y a falta de competencia, entonces todos acabamos pagando precios más altos, los clientes públicos y las empresas privadas. Entonces, la corrupción tiene un impacto de competencia en el largo plazo. La que sigue, por favor. Pues lo hemos dicho 1.000.000 de veces, lo vuelvo a repetir: la falta de competencia en los procedimientos de contratación pública lleva a que se contraten bienes, servicios y obra pública más cara, que se podrán conseguir con competencia, de calidad menor a la requerida, y en ocasiones con especificaciones técnicas superfluas o excesivas para lograr aplicar el contrato a alguien. Y en México esto sucede de forma recurrente.
Experiencia de la comisión es que una y otra vez se utilizan métodos de selección a las licitaciones mediante justificaciones ambiguas o subjetivas, se restringe la participación por medio de requisitos no necesarios, se otorgan ventajas a unos por perfiles comerciales o especificaciones técnicas que no eran necesarias, se dificulta la presentación de posturas agresivas, se facilita la coordinación de posturas. Y en ese sentido es que pues presentamos esta agenda de competencia. Aquí nomás ponemos sobre la mesa la experiencia que tenemos en el análisis de las contrataciones públicas. Por un lado, investigamos y sancionamos aspectos de corrupción. Como ustedes saben, en el último año sancionamos 3 casos, uno de medios, monitoreo de medios, uno de compras de guantes del sector salud, otra de sondas del sector salud. De hecho, en 2017 presentamos una querella ante el Ministerio Público para la persecución penal de aquellos que incurrieron en corrupción en compras del sector salud. También, como les mencionaba yo, hacemos trabajo de promoción de la normativa y la contratación pública, hemos asesorado estados, también realizamos diseños de licitación que en su marco regulatorio exigen la revisión de la Comisión de Competencia, que son todas las APIs en los puertos, sistemas ferroviarios, aeropuertos, etc. Y también opinamos sobre procedimientos de licitación relevantes, lo hemos hecho, por ejemplo, para el Instituto de Querétaro, los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, las tablets de la SEP, tenemos documentos de producción, hemos capacitado a más de 300, 400 servidores públicos, esto por función pública, con la orden, es decir, sí tenemos experiencia, lo que sea cada quien, y pues lo que hicimos es sistematizar esta experiencia. Y bueno, estos son nuestros aprendizajes. Uno es que la corrupción existe desde la investigación de mercado, por eso es importante hacer algo con las investigaciones de mercado y, digamos, para cada una de estas aprendizajes lo que vamos a encontrar son recomendaciones. La otra es que no hay mejor manera de promover la competencia que a través del diseño de las licitaciones. Un diseño de licitación competitiva lleva con mayor probabilidad a un buen concurso. Los métodos de excepción a la licitación limitan la competencia y en ocasiones se usan de manera excesiva. La inhabilitación efectiva es necesaria para impedir la corrupción, es decir, no basta con que nosotros sancionemos, también es necesario echar mano de la ley de responsabilidades y que la función pública haga su parte. Las empresas de un mismo grupo dicen ser diferentes, pero en realidad, por ejemplo, tienen los mismos representantes legales, las mismas direcciones, etcétera, etcétera, participan en un grupo, entonces en realidad no son competidores entre sí, sino simulan competencia, pues constantemente están simulando competencia y eso tiene sus precios. Algunas normas estatales tienen áreas de oportunidad. El método de puntos y porcentajes implica subjetividad de criterios, ponderación y evaluación. Los métodos de puntos y porcentajes se utilizan sobre todo para obra pública. Nosotros vamos a poner sobre la mesa otro método de evaluación de obra pública. La subcontratación se utiliza como mecanismo de colusión y de corrupción. Hay que no necesariamente prohibirla porque es importante, pero sí restringirla y sí darle seguimiento puntual a quién se subcontrata, por qué, para qué. Y las ampliaciones y modificaciones que se utilizan tanto para los contratos como para las ampliaciones de las concesiones y las licencias, lo que hacen en realidad es darle la vuelta a la sentencia. Entonces, estas son los aprendizajes. En el boletín de prensa y la última página del anexo tendrán de manera más desmenuzada cada uno de estos. Entro aquí en algunos ejemplos, por ejemplo, de la subcontratación. Les decía yo que la subcontratación se justifica en proyectos de mayor magnitud o en un contexto de empresas especializadas. Yo me dedico A y para hacer un contrato necesito contratar a alguien que haga B. Pero a veces la subcontratación se da entre empresas que dependen del mismo público, que en realidad son competidores entre sí y que se ponen de acuerdo para tú no participas y luego yo te subcontrato y así te creo. Y esto, por ejemplo, ocurrió en el caso reciente sancionado por la Comisión en la contratación de monitoreo de medios, y por eso las autoridades le deben dar
seguimiento a la subcontratación. El otro caso, y es más de corrupción, es esta Tonalta, por ejemplo. Entonces la subcontratación sí se presta a cosas indebidas y hay que acotarlo de manera importante. Les mencionaba yo el otro aprendizaje respecto a las empresas de un mismo grupo de interés económico, y aquí lo que encontramos es un vacío legal, porque la normativa en adquisiciones prohíbe la participación de empresas que pertenezcan, digamos, que tengan los mismos dueños. Sin embargo, sí pueden participar empresas que, aunque no tienen los mismos dueños, tienen relaciones consanguíneas, tienen los mismos representantes legales, operan en el mismo edificio. Desde la jurisprudencia de competencia, ese tipo de empresas son parte de un mismo grupo de interés económico, aunque no tengan los mismos dueños, son parte del mismo interés económico. Entonces, como autoridad de competencia no los podemos sancionar porque no son competidores entre sí, porque son lo mismo. Pero la ley no los toma como lo mismo porque no son del mismo dueño, pero actúan como si fueran lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es acotar esas participaciones, porque ahorita encontramos un resquicio legal y a través de esto lo que estamos viendo es que se simula competencia, dice que participan competidores y en realidad son los mismos que presentan distintas estructuras para hacernos parecer que hay competencia. También, por ejemplo, otras de las recomendaciones de las que hablaba yo es la inhabilitación. Creemos que además de la facultad de la Comisión de sancionar conductas, el verdadero castigo a estas empresas que se prohíben es no participar con el gobierno, porque estas empresas a lo que se dedican en realidad es secretaría del gobierno. El castigo fuerte, más que la sanción administrativa, es no poder concursar. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla la inhabilitación por colusión, pero esta no se está aplicando, porque no queremos que se aplique. Ahora, hay que trabajarla porque debería de ser coordinada y acorde con nuestro programa de inmunidad. Aquel que se adhiera al programa de inmunidad también queda perdonado de la inhabilitación, y de esta manera atacamos de manera conjunta la inhabilitación. Y bueno, finalmente la modificación de los contratos y las ampliaciones de las concesiones, permisos y contratos pues se usan para evitar la competencia. La normatividad permite que las autoridades puedan modificar contratos, y también la normatividad permite que se puedan ampliar concesiones, y muchas veces esto se usa para no competir, no necesariamente porque se necesita ampliar, sino porque es más cómodo ampliarle la concesión a alguien que ya conocemos, en vez de poner a competir esa concesión y ya se le acabó el tiempo y hay que dárselo a alguien más. Entonces, además, cuando se amplían estas concesiones, las negociaciones, las prórrogas, las modificaciones son un poco transparentes, no conocemos los nuevos arreglos. Entonces, pues es una manera de no competir. En ese sentido, y con base en estos aprendizajes, pues lo que presentamos son varias acciones. Son 6 acciones que desde nuestra perspectiva se pueden cumplir desde el Ejecutivo Federal. No necesitan reforma legislativa, es puritito interés político de llevar a cabo estas acciones. Se pueden llevar a cabo a través de decretos presidenciales, a través de instrucciones desde la Secretaría de la Función Pública, desde la Secretaría de Hacienda. Y luego tenemos otras 7 que sí necesitarían alguna modificación del Poder Legislativo. Ahora, me parece que dado que inicia una nueva legislatura y el tema de la corrupción es un tema de interés para legisladores y el gobierno federal y de todos en general, pues es un buen momento para hacer esta agenda. Entonces, respecto de las 6 acciones ejecutivas, el primero es emitir un decreto presidencial que obliga a la participación de la COFESE en licitaciones relevantes para garantizar condiciones de competencia. De hecho, hay en el Congreso ya una modificación de un proyecto de ley a una ley de obra pública, justamente para que la COFESE pueda participar en estas licitaciones relevantes. No queremos participar en todas, por supuesto. Calculamos, ¿qué es una licitación relevante? Arriba de, digamos, 1.000 millones de pesos. Arriba de 1.000 millones de pesos, eso implicaría que estaríamos realizando alrededor de 30 licitaciones al año, más o menos. 1.000 millones de pesos, y eso equivale a 30 licitaciones al año. Pero son las más importantes, las de más recursos, y creemos importante nuestra participación.
Luego, tenemos como propuesta crear un mercado virtual y obligar por medio de un decreto a todas las dependencias de la administración pública a realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través de esto. Esta se parece de alguna manera a la propuesta de centralización del Ejecutivo Federal. Yo sinceramente creo que no se puede centralizar todas las compras del gobierno. Sin embargo, sí hay oportunidad para que compras pequeñas de bienes homogéneos se realicen de manera consolidada, y en un mercado virtual justamente ayuda para que esto suceda. En el documento hay una explicación muy detallada de qué es un mercado virtual. También con respecto a esta medida, si es que el Ejecutivo Federal negocia un precio para un producto, pues ese queda como precio de referencia para todas las dependencias. Y también estas dependencias tienen que ser suficientemente flexibles, porque si encuentran un precio de compra por abajo de ese precio de referencia, que lo puedan hacer. O sea, por un lado hay que consolidar compras, pero por el otro lado hay que permitir la flexibilidad administrativa. También obligar a las dependencias, y esto es un decreto, a requerir a los licitantes que declaren ex ante, no después del concurso, sino antes del concurso, a quién planean contratar, por qué y para qué, y que no se permita contratar a los perdedores de la licitación. Y esto me parece relevante, porque es la manera de saber si el que va a concursar va a hacer el concurso, digamos, no va a hacer el concurso, sino va a finalmente entregar la obra y el servicio adquirido, o si más bien es una manera de dar paso a otras actividades como la colusión o como los mecanismos que vimos, donde se contrata a una empresa del Estado para que luego otra empresa entregue el servicio. También proponemos implementar los estándares para la aprobación de los convenios modificatorios, y esto implica que la ampliación no necesariamente es inmediata, sino necesita la supervisión de alguien superior, para que las ampliaciones sean por razones justificadas y no porque entre un proveedor y un proveedor lo que quieren es evadir la competencia. También transparentar las modificaciones de concesiones, permisos y contratos, y esto lo que implica es que antes de ampliar cualquier concesión, cualquier permiso, cualquier contrato, se haga pública. De hecho, incluso se puede poner a consulta pública si es que vale la pena la ampliación de estas concesiones y de estos permisos, y no que sean acuerdos negociados en lo oscurito entre un funcionario público y quien detenta la concesión. Y como ya lo hemos dicho de manera reiterada, aplicar la inhabilitación, que ya está prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a todos aquellos que sean sancionados por corrupción. Y en términos de la agenda legislativa, se necesita modificar la ley en dos sentidos. Uno, para que las investigaciones de mercado sean obligatorias, porque en muchas ocasiones y en algunas legislaciones estatales e incluso en la ley de obra pública no es necesario hacer una investigación de mercado. Y por el otro lado, a hacer, una vez adjudicado el contrato, la obligación de que estas investigaciones de mercado se suban al componente, que todos conozcamos esas investigaciones de mercado, para saber que se hicieron, para saber que no se repite, para saber que los que participaron en las investigaciones de mercado son competidores y no son complices. También acotar los supuestos para subcontratar por procedimientos diferentes a la licitación pública. Nos parece que vale la pena hacer un ejercicio para revisar todas las excepciones a la ley de la licitación. Algunas no son claras, a otras necesitan más claridad, y creemos que se pueden acortar y ser más claras, para que sea muy claro cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me llama la atención: se puede hacer una adjudicación directa cuando hay un tema de seguridad nacional, y en ocasiones dicen que los garrafones de agua en un centro penitenciario, por dar un ejemplo, es un tema de seguridad nacional. ¿Y eso por qué, no? En otros países, como Europa, por ejemplo, lo que hacen es que tienen listas. Cuando hablan de temas de seguridad nacional o de defensa, hablan de los temas concretos, cuáles sí son y se tienen que adjudicar a través de concursos no competitivos, y cuáles se pueden, aunque estén relacionados con temas de seguridad nacional, son bienes sencillos que se pueden comprar a través de una licitación.
También proponemos eliminar la excepción prevista para las contrataciones entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es decir, que todos los contratos se concursen, no porque uno le contrate a una universidad pública haya una excepción a una licitación. No encontramos la lógica económica de que así sea, y lo que consideramos es que se debe de plano eliminar la excepción prevista para las contrataciones entre dependencias de la red. También en las invitaciones a tres, que nosotros vemos que muchas veces se utilizan como mecanismos para dirigir concursos, oye, te voy a contratar a ti, pero consiguen otras dos cotizaciones y más altas, y te contrato a ti, y de hecho yo le pido a los que dan la contratación más alta que luego yo los subcontrato, les doy premios. Entonces pasemos de licitaciones restringidas a lo que nosotros llamamos concursos selectivos. Si quieres invita a tres, pero si alguien llega y te ofrece una propuesta, la tienes que aceptar. Y para esto las adjudicaciones a tres también se tienen que publicitar y tienen que ser transparentes y se tienen que subir a compañía. También restringir la participación simultánea de empresas de un mismo grupo de interés económico. Esto es exigirle a todos quienes participen en un proceso de licitación que bajo protesta de decir verdad entreguen un documento en donde digan a qué grupo de interés económico participan, para que no tengamos circunstancias como que tenemos el mismo representante legal, tenemos la misma dirección, es mi primo y todos somos compadres y somos competidores. También proponemos transformar el mecanismo de puntos y porcentajes a uno de evaluación en 2 etapas. Muchas veces lo que hace el método de puntos y porcentajes es que es un balance entre criterios técnicos y criterios económicos, y si yo le quiero asignar el contrato a alguien que tiene ciertas cualificaciones técnicas, pongo como criterio de evaluación la parte técnica en lo que él cumple de manera preponderante para que gane el concurso. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es un método de 2 etapas en donde haya ciertas especificaciones técnicas y se cumplen o no se cumplen, y cuando todos cumplen, o los que cumplen, entonces participan de manera agresiva en la puja económica. Entonces, cumples o no cumples en lo técnico, y luego todos los que cumplen participan de manera agresiva en la puja económica. Y también creemos relevante crear una ley general de contratación pública que se apegue a los estándares internacionales, para que todos los estados de este país tengamos leyes de adquisiciones y de obra pública con estándares mínimos, pues de buena práctica en la contratación. ¿Qué sigue para nosotros? Pues por un lado, esta agenda la buscaremos socializar con el gobierno federal, con el equipo de transición del virtual presidente electo, con legisladores federales y el Sistema Nacional Anticorrupción, con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de intercambiar experiencias, alinear objetivos y sumar esfuerzos para lograr un México más íntegro y con más competencia. Seguiremos, por supuesto, haciendo nuestra labor. Hoy tenemos al menos 7 casos abiertos en temas de colusión en contratación pública, obra pública en la Cuernavaca Acapulco, acero que compra el sector público, medicamentos, estudio laboratorizado de cepillos dentales sin 4 milímetros. Una tercera parte de nuestra agenda de prácticas públicas absolutas es contratación pública. Digamos, a ese nivel dedicamos recursos a este tema, es un compromiso serio nuestro con el tema de la contratación pública. Seguiremos haciendo nuestras investigaciones, nuestros análisis, y también, por supuesto, seguiremos promoviendo el diseño de marcos regulatorios que favorezcan la competencia. Y bueno, termino diciendo que México se encuentra en una oportunidad única para abatir la corrupción en las compras públicas. Como lo hemos dicho estos últimos 5 años, la competencia es una aliada estratégica para este cambio. Me parece que esta es una agenda muy pensada, una agenda muy redonda, y ojalá se adopte. Muchas gracias por estar aquí, y estoy abierta a cualquier pregunta que se tenga. Gracias.